Bueno, muy bien. Estamos llegando a la recta final de nuestros ejercicios espirituales. Espero que hayan podido descansar. Estoy seguro que también para los que lo han hecho virtualmente y han tratado de seguirlo al menos, pre- ¿cómo diríamos? Presencial o en vivo, ha sido muy intenso. Por supuesto, los ejercicios que dábamos antes, o sea, es como un híbrido, ¿no? ¿A qué me refiero? Los ejercicios presenciales que dábamos antes de la pandemia eran mucho más distendidos porque la idea es que uno pueda meditar y descansar. Durante la pandemia hicimos los ejercicios online, que como estábamos en casa, hacíamos 4 días y entonces se podía hacer espaciado. Y en esta ocasión dijimos, bueno, hay que tratar de meter los 4 días en tres y tratamos de reducir, por ejemplo, se añadió la meditación de la noche, que en general no lo teníamos, y creo que se sintió, ¿no? Se sintió. Pero bueno, vamos aprendiendo, el Señor va disponiendo todo, como dice Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, ¿sí? Y en eso tenemos que confiar. Leía de el nuevo santo Henry Nouwen. Hay un libro que no lo escribió él, sino que son una recopilación de apuntes que se llama Dirección Espiritual. Bueno, no sé, lo encontré en una librería de un pueblo, estaba mirando, vi Henry Nowen, decía Dirección Espiritual, ay, vamos a llevar este. Es la verdad un libro muy bueno en cuanto al proceso espiritual. Y decía algo importante que después lo volví a leer en un libro del padre Slapko que se llama Escuela de Amor sobre los mensajes de la Virgen, donde más o menos la idea dice que mucha gente pierde el tiempo o pierde el tiempo con excusas pensando que el día que cambie ciertas cosas de su vida va a poder ser santo o va a poder ser feliz. Entonces, cuando yo tenga tiempo para ir a la adoración, ese día el Señor me va a sanar. Cuando el Señor lleve a su presencia a esta hermana, a este hermano que yo voy a poder estar tranquilo. Cuando si yo tuviera la edad que tiene no sé quién, si yo tuviera el pensamiento de no sé quién, si yo no tuviera mi jefe, mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, perdemos el tiempo porque si yo creo en un Dios bueno y providente, lo que Dios dispone a mi alrededor es lo mejor en ese momento de mi vida para ser santo. De esto el padre Gustavo repite constantemente, por ejemplo, que San Juan Bosco dice que nosotros hacemos consistir la santidad en hacer todo bien y estando siempre alegres. Y es bien, o sea, si en mi trabajo yo trabajo y tengo que hacer mi trabajo bien. No es porque no me ven o como veía en un TikTok, ¿no? De alguien que decía, laburandin, ahora nos pusieron cámaras. Y así como con la cara de, ¿no? Y claro, porque, no sé, piensan que seguramente a través de la cámara tienen que ver que trabaja, pero el tema es muy simple. Así a vos te pagan por trabajar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajar. Punto. ¿Sí? Entonces, la santidad es algo muy simple, realmente es vivir lo que nos toca vivir. La hermana Sor Emanuel Marillar, de la comunidad de las bienaventuranzas, que vive en Medjugorje y ha escrito varios libros sobre testimonios de Medjugorje, siempre en sus testimonios o en sus enseñanzas, cuenta que cuando ella fue leyendo los mensajes y escuchó que Jacob, el más pequeño de los videntes, cuando empezaron las apariciones tenía 9 años, al poco tiempo después muere su mamá. Y entonces la Virgen le dice en un momento, Jacob, no te preocupes, tu mamá está conmigo. De los mensajes de la Reina de la Paz solamente han habido 2 mensajes personalizados, o sea, 2 mensajes concretos. Uno del padre Slapko, que también dice, alégrense porque hoy
su hermano Slapko ha nacido para el reino de Dios. Y tratando de consolar a Jacob, pero le dice, tu mamá está conmigo. Dice Sor Emanuel que cuando ella leyó ese mensaje, dijo, si la mamá de Jacob está en el cielo, yo tengo que saber qué fue lo que hizo. Entonces va a donde Jacob y le pregunta qué hacía su mamá. Y Jacob le dice, no, Sor Emanuel, discúlpame, no, o sea, no sabría qué decirte. Ella se levantaba, trabajaba, o sea, normal, me retaba, se enojaba, dice, todo normal. Pero piensa, Jacob, piensa, bueno, Sor Emanuel tiene una personalidad fuerte. Y dice que otro día volvió a encontrarlo de nuevo. Jacob, ¿pensaste, oraste? Dime por favor. Y entonces Jacob dice, no, pero Sor Emanuel, ella no hacía nada extraordinario, o sea, era una ama de casa normal, hacía lo que pedía la Virgen en los mensajes y todo, y no sé qué. Ah, listo, ya entendí, gracias. Y Jacob se quedó como, ¿qué dije? Pero Sor Emanuel entiende que dijo que hacía todo lo que la Virgen pedía en los mensajes, punto. Y lo que la Virgen pide es algo simple, la oración, el ayuno, el tiempo dedicado al Señor, la lectura de la palabra, la confesión mensual. Es decir, la santidad no es algo fuera de lo común. Realmente debería ser la vida cristiana. Tratar de vivir nuestra vida, aceptar nuestra vida con sus vicisitudes y vivirlas desde el Señor, eso es santidad. En la encíclica post-sinodal Gaudete et Exsultate, eso es en latín, ¿no? Pero es gozosos y alegres, ¿sí? Sería la traducción literal. El Papa Francisco nos anima a la santidad, es un llamado a la santidad para toda la iglesia y nos dice de los santos de la puerta del lado, es decir, santos que no están canonizados, pero que son personas que vivieron santamente y que seguramente están en el cielo. Más allá de los que mueren en olor de santidad, decimos, ¿no? Como la Madre Teresa, que ya todo, cuando murió todos decíamos, es una santa y listo, ¿no? Más allá de todo. No, lo común. Entonces, lastimosamente a veces pensamos que no tenemos los medios para ser santos. Todo lo contrario, el que más está interesado en que nosotros seamos santos es Dios, porque Él quiere que nosotros estemos en su presencia. Él nos ha creado para eso y sufre con cada alma que se pierde. Realmente sufre y sufre con cada alma que decide ir al infierno. Lo sufre como un padre sufre por su hijo. Entonces, en este sentido, necesitamos aceptar nuestra vida así como estamos, sabiendo que no importa lo que se nos venga, Dios, que es un Padre bueno y providente, nos dará las gracias para afrontarlo. Y no es ni antes ni después. Lo he contado mucho que cuando me vine a vivir a la Argentina, claro, el que se va cantando y el que se queda llorando, ¿no? Entonces yo estaba feliz. Llegué con la maleta a mi casa y mi mamá de una vez, guarden la maleta rápido, bueno, en fin. Estuvimos orando, pidiéndole al Señor que fortaleciera a mi mamá, bueno, todo lo demás. El día de la despedida, sí, ella estaba lozana y frondosa, fresquita, tranquilita, sencillita, así nomás. Muy tranquila, y ahí sí me dio a mí la lloradera, ¿no? Pero como para decir que la gracia de Dios viene para el momento justo. Podemos preocuparnos, pero en el momento indicado el Señor nos dará la gracia para afrontar lo que haya que afrontar. Para eso es que necesitamos perseverar en la oración y en la unión íntima con Dios, para cuando venga la dificultad, estar firmes y saber recibir y acoger la gracia de Dios para afrontar lo que haya que afrontar. Amén. En este sentido, Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 13, nos anima y nos cuenta, ustedes, yo les comparto que
Los evangelios, especialmente de Mateo y de Lucas, van dividiendo como el evangelio, la historia de la vida de Jesús, la van dividiendo siempre como en hechos concretos y discursos. Entonces, en este capítulo 11, acaba de suceder el tema de Marta y María. Jesús le ha dicho a Marta que María ha elegido la mejor parte. En este signo de María que se postra, que escucha. Creo que ya lo dije en este retiro, que nosotros debemos ser María y Marta. Sí, primero hay que escuchar lo que Dios quiere de nosotros y después ponernos en acción, exactamente, ¿eh? No podemos quedarnos. Es interesante porque después en Juan 11, cuando muere Lázaro, María se queda todavía en la casa. Marta, acostumbrada a hacer, sale al encuentro de Jesús. O sea, no es que lo espera, sale al encuentro y lo recibe en la entrada del pueblo. Hablan allí y Jesús se queda pensando como, ¿y María? No, no, se quedó en la casa. Bueno, salen corriendo y le dicen, el maestro está aquí y te llama. O sea, levántate, mamita, movete. Sí, claro, ella se quedó con que Jesús le dijo, has elegido la mejor parte. Y se quedó. No, hay un tiempo para todo. Y necesitamos María escuchar y Marta para actuar. Hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros, como el acercarnos a Él. ¿Se entiende? Dios quiere sanarnos, Dios quiere amarnos, pero yo tengo que acercarme al trono de gracia para recibir esa gracia. Entonces, estamos hablando de esta situación, o sea, aparece la escena de Marta y María y Jesús inmediatamente empieza a enseñarles acerca de la oración. Sus discípulos lo ven orando y cuando termina, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro. Después les cuenta la historia del amigo inoportuno. ¿Vieron? El que yo les digo que aunque no le dé el pan por buena gente, le va a dar para que lo deje en paz, porque es insistente, pájaro carpintero. ¿No? Insistente. Dice Jesús, yo les digo, les aseguro que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. En este sentido, Jesús quiere animarnos a perseverar en la oración. Y aquí es donde necesitamos todos los días orar. Necesitamos comprometernos con la oración. Y recuerden, oración es oración, Santo Rosario, adoración al Santísimo, lectura de la palabra de Dios, la alabanza, el silencio, lo que sea, pero que sea oración. Que la coronilla de la misericordia, que el rosario al Espíritu Santo, que la coronilla de San José, que la de San Miguel, la que sea, pero que sea oración. Y sobre todo que nuestro corazón esté totalmente pensando en Dios en ese momento. Sigue Jesús diciéndoles, yo les digo, todos se lo saben, seguro. Yo voy a decir la primera parte, ustedes me dicen la segunda. Yo les digo, pidan, busquen, llamen, porque todo el que pide, el que busca y al que llama, muy bien. Iba a decir que Padre entre ustedes, si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente, bueno, todo lo demás. Esto es la enseñanza sencilla por parte de Jesús acerca de la oración. De nosotros depende creerlo y aprovecharlo o no. Es así de simple. Lo que pasa es que a veces lo simple como que no nos convence. Nos pasa lo de Naamán el sirio, que lo mandaron para sanarse de la lepra a bañarse 7 veces en el Jordán. Y dice, no, pero yo pensé que el profeta iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, me iba a imponer las manos y me manda a bañarme 7 veces al río. Y es un siervo, un esclavo el que le dice, mi señor, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho.
Si te pidió algo tan simple, ¿por qué no vas a bañarte? Y él lo hace y queda sano. Entonces es tan simple. Dios quiere sanarnos. Nos sana a través de la oración. Dios actúa de dos maneras, dice la hermana Bridge McKenna. Actúa a veces de golpe, como si fuera una catarata, una lluvia torrencial, que es lo que llamamos un milagro. Son momentos de milagro, momentos de gracia en los que sentimos que Dios ya me sanó, Dios ya me transformó, soy un hombre nuevo. Dice, pero en general, Dios también actúa como el rocío de la mañana, es decir, de a poquito, que permite que el pasto esté verde, que permite que las plantas en el monte, en el bosque, realmente se mantengan. Dice, y eso es lo que llamamos sanación, porque es un proceso, no es milagro, sino proceso. Bueno, nuestra vida de santificación o de sanación es un proceso y nosotros necesitamos mantener ese proceso a través de la oración. De nosotros depende. Entonces, en este sentido, es que nosotros hoy vamos a hablar de la oración de fidelidad y del plan de vida. Se llama oración de fidelidad porque es fidelidad conmigo mismo, con lo que el Señor me ha mostrado y me ha revelado a través de este retiro. Y como digo, yo sé que cuesta mucho porque nosotros ya nos hemos formado una idea de nosotros mismos. Y yo sé que si me siento con cada uno de ustedes a hablar y les digo, ¿cuáles son tus heridas? Me dicen tal, tal, tal. ¿Cuáles son tus defectos? Este y este. ¿Cuáles son esto y esto? Porque es necesario para nosotros, ya tenemos una idea de nosotros mismos. Y en la oración de fidelidad no se trata de poner la idea que tenemos de nosotros mismos. Se trata de escribir lo que Dios nos mostró durante este retiro. Y en ese sentido necesitamos realmente abrir nuestra mente, abrir nuestra cabeza, ¿sí? Y permitirle al Espíritu Santo obrar y escribir lo que vemos más que lo que sentimos, ¿sí? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Hace más o menos 7 años, estaba todavía en la universidad, había empezado a encargarme de la agenda del padre Gustavo, estaba con los muchachos vocacionales, estaba con muchas cosas, pero yo decía, el Señor es mi luz y mi salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces yo rezaba y decía, y la gente preguntaba, padre, hermano Diego, pero usted no se estresa. No, no, yo todo lo puedo en Cristo. Estoy muy bien. Y de pronto empecé a perder, por decirlo así, mi voz. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Bueno, y entonces seguía igual sirviendo, no tenía tiempo tampoco, pero hasta que por fin apareció un otorrinolaringólogo, me fui al otorrinolaringólogo y resulta que, no, pero yo no veo nada raro, bueno, entonces me hicieron con la camarita, pero solo hasta los pliegues vocales. Dice, bueno, canta, habla, no sé qué, dice, vamos a mirar un poco más después de los pliegues vocales. Y entonces me dice, mira, porque uno empieza a decir, estoy usando mal la técnica, estoy cantando mal, tengo un nódulo, ¿vieron? Y de pronto me dice, no, físicamente no tienes nada. Y en la técnica también estás cantando bien, hablando bien. Dice, pero sí veo que tienes irritación en el esófago. Y eso significa que tienes acidez en el estómago, tienes reflujo, sube la acidez, quema los pliegues vocales y por eso la dificultad. Bueno, entonces voy al gastroenterólogo. Miren que uno tiene que hacer el proceso, ¿eh? Y que por eso digo, Dios no va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros, ¿sí? Entonces voy y me dice, sí, sí, bueno, esto es crónico, o sea, significa que viene desde hace tiempo, pero vos no te habías dado cuenta. Dice, y hay que hacer un tratamiento. Ellos tratan y yo miento. Hay que hacer un tratamiento, dice, ¿dónde hay que ir trabajando esto? Y entonces yo le decía, bueno, ¿y de qué puede venir esto? De estrés. Pero yo no estoy estresado.
Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo hago mi oración de entrega todas las noches, la oración de alabanza, la oración de meditación, yo no estoy estresado. Bueno, no importa. Yo seguí. Después de pronto dolor de cabeza, dolor en los ojos, todo, bueno, me dicen cervicalgia, o sea, inflamación en las cervicales, ¿no? Bueno, pero ¿de qué puede venir esto? No, la almohada, esto, sí, o estrés. Pero si yo no estoy estresado. Hasta que en un momento de la oración fue como que blanco es, gallina lo pone, frito se come. La sartén. Es simple. Aunque yo no lo quiera aceptar, estoy estresado. Entonces, yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo siento, pero las evidencias me dicen que estoy estresado. Y tengo que aprender a verlo y aceptarlo. Entonces, en este sentido, yo digo, confiemos en el Espíritu Santo. Sí, tal vez hay cosas que yo no quiero ver, pero que el Señor me está mostrando y esto es lo que debo poner en la oración de fidelidad. Por ejemplo, un caso concreto. Todos amamos a nuestros padres, por supuesto que sí, pero amarlos no significa que no nos hayan hecho daño o que no tengamos cosas que perdonarle. No, pero si mi papá fue muy bueno, sí, sí, nadie dice que no fue bueno, pero por más bueno que sea, hubo decepciones que nos causó y hubo faltas que tuvo, porque es humano. Papá y mamá o nosotros no tenemos no nacemos con el manual debajo del brazo que dice, si se pone loco y se esconde y cierra la puerta, ábrala igual y habrá. No. Es decir, y pueden haber sido muy buenos, pero no significa que no los amemos si hay algo para perdonar. Sí, y si nos dificultan, o sea, hay signos concretos, esto lo llamamos, en medicina se llaman síntomas. Yo tengo que aprender, hay cosas que no quiero aceptar, pero puedo ver los síntomas que me llevan a darme cuenta de que debo orar por algo. Si mi relación con papá o con mamá es terrible, pues tengo que orar por mi relación con papá y con mamá. ¿Pero qué significa? ¿Que no los quiero? No. Significa que hay algo que impide el vínculo sano con papá o con mamá. Y entonces debo orar específicamente por mi relación con papá y con mamá. ¿Se entiende? Trato de poner varios ejemplos como para que abramos nuestra mente y digamos, Señor, ayúdame a verlo, ¿no? Y a trabajarlo. Entonces, para esto es la oración de fidelidad y el plan de vida, por supuesto, que es para concretar. Recordemos, principio y fundamento. Terminábamos diciendo que todo el proceso es para terminar viendo la voluntad de Dios concreta en mi vida. Esta es la palabra clave para el plan de vida. Tiene que ser algo concreto. La Reina de la Paz, yo les dejo en la ficha 3 mensajes de la Reina de la Paz. Realmente son muchísimos los que hablan de la oración. Pero el 19 de abril del 84 dice la Virgen, tengan todos ustedes mis mismos sentimientos. Oren, oren, oren. ¿Cómo tendremos los mismos sentimientos de la Virgen? Orando. 24 de mayo del 84. Queridos hijos, ya les he dicho que yo los he escogido de manera especial, tal y como son. Suspiren. Ah, yo los he escogido. Siéntanse y dice de manera especial, tal y como son. Dios no se equivoca. La Virgen no se equivoca. ¿Eh? Los ha escogido de manera especial. Yo soy la madre que los ama a todos. En los momentos, perdón, en esos momentos en que las cosas se pongan difíciles, no tengan miedo, porque yo los amo también cuando están lejos de mí y de mi hijo. ¿Vieron? El amor de Dios es
permanece incluso cuando estamos en pecado. Ahora, ¿qué significa? Viva la pepa, pequemos que todo da igual. No, pero hay que saber que el amor de Dios permanece. Soy yo el que me alejo cuando peco. Les ruego que no permitan que mi corazón llore lágrimas de sangre a causa de las almas que se pierden en el pecado. Por lo tanto, queridos hijos, oren, oren, oren. El 2 de junio del 84, dice, era sábado y novena de Pentecostés. Queridos hijos, esta tarde les quiero pedir que durante esta novena oren por la efusión del Espíritu Santo sobre sus familias y sobre su parroquia. La Virgen es carismática. Dijo, oren por una efusión del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Recordemos que la palabra carismático viene del origen griego caris, que significa carisma y que viene de el Espíritu Santo. Entonces, la palabra carismático, si bien se ha usado para movimientos específicos dentro de la iglesia, es una palabra cristiana, es una palabra de la iglesia y se usa para designar la acción del Espíritu Santo. Entonces, la Virgen nos dice, oren pidiendo una efusión del Espíritu Santo sobre sus familias y su parroquia. De manera informal, la Virgen va a decir, oren por sus sacerdotes. No los critiquen porque no necesitan sus críticas, necesitan su oración. Oren, dime cuánto oras por tu sacerdote y te diré más o menos qué sacerdote tienes. Ojo, por supuesto, nosotros nos hacemos cargo de lo propio, pero realmente necesitamos de la oración de los fieles. Entonces pide el Espíritu Santo sobre sus familias y sobre su parroquia. ¿Vieron? En vez de decir, Señor, ¿por qué me mandaste a esta familia? Tiene que decir, ven Espíritu Santo sobre esta familia. Amén. Amén. Bueno, nos cuesta, pero se puede, ¿eh? Se puede. Oren y no se arrepentirán. Es un desafío, nos está retando la Virgen en el sentido del reto, ¿no? De anímense. Oren y no se arrepentirán. Dios les concederá sus dones con los cuales ustedes lo glorificarán hasta el fin de sus vidas terrenas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Esta es una invitación, una vez más, a la oración. La oración de fidelidad, vamos a ver 6 puntos. Es una oración que usted debe confeccionar y que debe caber en la cartera de la dama y en la billetera, en el bolsillo del caballero. ¿Sí? Claro que sí, no debe ser larga, tiene que ser concreta. ¿Sí? Y es una oración que usted debe orar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo retiro. ¿En serio? ¿Por qué? Porque son los momentos de gracia y de claridad. ¿Sí? Siempre va a venir la tentación, no, pero yo ya perdoné, no, pero yo ya superé esto porque yo creo que ya está. No, no, no. Usted siga hasta que llegue el momento de claridad en el que pueda cambiar su oración de fidelidad. Otro retiro, no tiene que ser con nosotros, pero digo hasta que realmente el Señor muestre que ya se ha ido superando. Primer punto, recuerden que igual les va a llegar la ficha, pero si quieren tomar nota, Señor, te doy gracias por mi vida. Y ahí tenemos que poner algo concreto que el Señor nos mostró de nosotros que nunca antes habíamos dado gracias. Para algunos nunca dieron gracias por su vida. Bueno, díganlo específicamente así. Te doy gracias por mi vida. No hay problema. A veces por nuestra familia, a veces por nuestro cuerpo, a veces el Señor nos ha ido mostrando algo concreto en lo largo del retiro. Segundo punto, Señor, con tu gracia, ayúdame a perdonar a. No más de 3 nombres, los demás quedan en lista de espera. Sí. Y recuerden, no pongan
el que ustedes creen. ¿A qué me refiero? Tómense el tiempo para orar. A veces nosotros decimos, sí, pero es que tengo que perdonar a ese hijo de Dios. Bien, es posible que sí, pero a lo mejor el Espíritu Santo te dice, vamos a empezar con uno más sencillito. ¿Se entiende? Entonces, el que el Señor nos muestra ahora. Antes poníamos por qué hay que perdonar, pero vieron que si se pierde esa oración, explota Troya. Entonces, usted tiene que saber por qué y ya está. Solamente ponga si quiere el nombre o las iniciales. Pero no más de 3 personas. Y miren lo interesante. Con tu gracia, ayúdame a perdonar. Ayer nos decía el Padre que perdonar es una decisión. Es una decisión. Yo lo decido y el Señor me da la gracia. Entonces, es entender, por eso digo lo de los síntomas y lo que me pasaba antes. Entender que yo no quiero, pero debo perdonar. Me hace mal el odio y el rencor. Me está consumiendo la vida, no me permite ser feliz. Entonces, ¿merece el perdón? No. Por eso se llama perdón. Es un don, un regalo. No se lo merece. ¿Eh? No se lo merece. Perdonar a la persona no significa aceptar lo que hizo. ¿Sí? Y a veces las justificamos, pero la justificación siempre tiene un límite. Bueno, pero es que sí, pero hay un momento. No se trata de justificar de nada. Pedir la gracia. Con tu gracia ayúdame a perdonar a punto. Perdonar es cortar la cadena, cortar el lazo. Ya está. Chao. Adiós, te dejo. ¿Sí? Tercer punto. Señor, con tu misericordia le pido perdón a. Sí, porque todos somos la Virgen María y San José. No le hacemos daño a nadie. No hemos lastimado a nadie. No, por supuesto que sí. Y entonces también, no más de 3 personas, los demás quedan en lista de espera. Sí. Con tu misericordia le pido perdón a. No significa que apenas salga del retiro usted va a llamar y le va a decir, ay, sí, te pido perdón. No, para. El que hizo el retiro fuiste vos, no la otra persona. La otra persona va a quedar pensando, dijo, está loquito. Es un ejercicio espiritual y créanme que funciona. ¿Sí? Paréntesis, cuento. Yo soy el menor de 3 hermanos. Mi hermano mayor, a ver, sí, lo resumo, chao. Yo me di cuenta que teníamos muy mala relación, o mejor dicho, el Señor me mostró en su momento que cuando yo nací, mi mamá estuvo muy grave y estuvo algunos meses fuera de la casa. Pero además, durante el embarazo también estuvo hospitalizada. Yo tengo hermano y hermana mayores. Y el Señor me mostraba a mi hermano en una foto que tenemos de 1 año. Yo tenía 1 año y ellos me sostienen. Me mostraba a mi hermano con esa ropa en posición fetal en un rincón llorando y sintiéndose muy solo. Entonces, siempre cuando vienen estas imágenes en oración, uno la descarta. Si es del Señor, vuelve a descartarla, vuelve otra vez. Entonces, bueno, Señor, ¿qué me quieres decir? Y después de orar y orar y orar, el Señor me concedió el entendimiento de que mi hermano había tenido la atención de mis padres y en el momento en que mi mamá se enferma, embarazada de mí, fuera de eso éramos gemelos, nacimos y el otro murió. Claro, vos dices, ¿dónde está mi mamá? En el hospital. ¿Por qué? Por tu hermanito. Todo el mundo llorando porque estábamos graves y todos, ¿y qué pasa? Y tu mamá está grave. ¿Por qué? Por tu hermanito. Entonces, comprendí, o el Señor me hizo entender que humanamente hablando, inconscientemente estaba este enojo como por el robo de sus padres. Y entonces hice lo que es la oración del baño de luz, que es una oración con la imaginación, nos ponemos en presencia de Dios, el Espíritu Santo. Traje la imagen que el mismo Señor me había traído de mi hermano en esta llorando y acurrucado en un rincón.
Y le pedí a Jesús que entrara en esa escena, que tomara a ese niño, le limpiara las lágrimas, lo abrazara, lo levantara, le dijera que todo iba a estar bien, que lo tranquilizara, bendiciéndolo a mi hermano en ese niño, ¿no? Después entonces ya yo de grande igual me acercaba, abrazaba también a ese niño junto con Jesús y le decía, hermano, te pido perdón por haberte robado tus padres. Te pido perdón por tu soledad. Te pido perdón por el lugar que tal vez te quité. Le pido al Señor que sane tu corazón. Esto fue casi durante un año, un poco menos de un año. La revelación fue justo o sea, la experiencia de oración la tuve en marzo, abril, y después en diciembre recién volví yo a Colombia. Y yo decía, ¿qué va a pasar? Claro, ¿con qué me encuentro? Porque realmente era muy conflictiva la relación, o sea, era solo saludarnos y ya. Mi cuñada fue amiga mía antes de ser novia y esposa de mi hermano, y ella era una de las que se reía con nuestro vínculo. Así que cuando yo llegué a Colombia, la primera sorpresa fue que él fue de sorpresa a esperarme en el aeropuerto. Bueno, ya, ya era algo interesante. En Colombia los hombres nos saludamos de mano y con brazo estirado, ¿sí? Solo saludamos, o yo, por ejemplo, saludo de beso a mi papá. ¿Y por qué es mi papá? ¿Sí? Mi hermano me abrazó y me besó. Bueno, compartimos ese día en su casa, nos reíamos de todo y escucho yo que llaman al fijo, ayer, al fijo, y escucho a mi cuñada, con el oído de profesor de coro que tengo, escucho a mi cuñada que le dice a mi mamá, ay, doña Inés, usted no va a reconocer a sus hijos. Dice, llevamos toda la tarde y no han peleado. Entonces, es una terapia espiritual, no se trata de llamar a la persona, contarle a la persona, decirle a la persona, es creer en que Dios está obrando y que está obrando en el corazón de la persona. Por eso yo decido perdonar y pido perdón en la oración. Dios se ocupa. Después se va a ver en el camino o en el proceso, ¿sí? Cuarto punto, Señor, ten compasión de mí y sáname de. Aquí, en este retiro, el Señor nos mostró una herida. Tenemos un museo de heridas, sí, ya lo sabemos, pero es la herida que el Señor me mostró en este retiro. Entonces le pido que me sane en concreto de mi enojo, mi tristeza, póngale nombre, piénselo un poquito, póngale nombre y dígale al Señor algo concreto. ¿Sí? De mi soledad, de mi decepción, de mi orfandad, sensación de orfandad, puedo tener papá y mamá, pero me puedo sentir huérfano, ¿sí? Bueno, en fin, concretamente. Y el quinto punto está muy en consonancia con el cuarto, porque es Jesús, dame la gracia de, y aquí hablamos de un nuevo comportamiento. ¿Vieron? No basta con la sanación, necesitamos aceptar el nuevo comportamiento, porque mi herida me trae ciertos comportamientos, pero como estamos acostumbrados a comportarnos así, necesitamos pedirle al Señor que nos cambie el chip, ¿sí? El ejemplo típico, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, ¿sí o no? Pero su corazón seguía siendo de esclavos y su pensamiento también. Ante la primera dificultad, no fue, ay, qué bueno que somos libres, fue, ay, Moisés, nos sacaste de Egipto y nos trajiste al desierto para morir de sed y de hambre. Allá al menos teníamos las cebollas para hacernos una sopa. Pensamiento de esclavo.
Dios puede sanarme de mi herida de orfandad, pero en mis comportamientos voy a seguir llamando la atención, buscando personas para que me cuiden. Voy a seguir con estas actitudes que son fruto, o sea, que son consecuencia de mi herida. Entonces necesito también pedir al Señor ese nuevo corazón del que habla Ezequiel 36:24, creo, que dice: yo derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo y transformaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Este es el nuevo comportamiento. Entonces, vieron, está muy unido la herida con los comportamientos desordenados. Entonces, en el cuarto punto pido al Señor que me sane de, y en el quinto le pido que me dé la gracia de el nuevo comportamiento, de no ser tan dependiente, de no apegarme tanto a las personas, de no ser tan enojón, de no, bueno, en fin, o sea, es concreto y están muy unidos. Y el sexto punto directamente es: Señor, te alabo y te bendigo por lo que ya estás haciendo. Ahí usted sí invéntese una pequeña alabanza, pero ya en fe damos gracias a Dios por lo que está haciendo y por lo que hará. Amén. Segunda parte, el plan de vida. Entonces, el plan de vida son las cosas, dijimos, concretas que debemos cambiar. Es interesante porque hay muchas personas que hacemos retiros, pero resulta que todos decimos muy lindo, llegamos on fire, ahí súper encendidos, pero nos dura poco y no cambiamos nunca. Entonces, ese es el mayor antitestimonio. Y muchas veces en la iglesia los jóvenes, los más jóvenes y otros no tan jóvenes, también no vienen ni a los retiros, ni a la iglesia, ni al grupo, porque dice que siempre vamos a ser iguales. No hay un cambio. Entonces, necesitamos comprometernos con este plan de vida. Yo pongo varios puntos en la ficha que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, detalles para tener en cuenta. Debo pedir algo concreto, no tiene que ser algo espectacular. Si no, parecemos los niños de catequesis. No importa el texto bíblico que uno les lea, uno les dice: ¿y qué aprendieron? Que debemos ser más buenos. ¿Y qué van a comprometerse? Van a responderle a mis padres, voy a cuidar a mis compañeritos, voy a... Siempre decimos lo mismo y nunca pasa nada. Entonces, la idea no es algo espectacular, la idea es algo concreto y realizable. ¿Sí? Y recuerden que es un proceso, entonces es mucho mejor ir adhiriéndonos a una virtud concreta por ratitos y no simplemente estar siempre haciendo planes gigantes que no avanzamos. Yo pongo un ejemplo, como plomero yo soy muy buen cura, entonces estábamos en una casa de campo con una bomba de agua y resulta que eran las 11 de la noche de un domingo y se escucha el padre Gustavo, dice: me parece que la bomba está trabajando demasiado tiempo. Entonces abrimos, efectivamente no estaba sacando agua, sino aire, así que tocó apagarla y hay que purgarla. Y yo decía: ¿a quién llamo? Domingo a la noche, lunes feriado mañana. ¿Quién va a venir? Bueno, al otro día me levanté, empecé la oración temprano y le comento al Señor: Señor, mira esto que pasa, y de pronto siento que el Señor me dice: YouTube. Entonces yo abro los ojos como diciendo, vuelvo a orar y vuelvo a sentir que me dice YouTube. Bueno, digo, ahora que hay tutoriales para todo, pongo cómo purgar una bomba con agua, busco más o menos que la imagen se parezca a la bomba que teníamos y empiezo a ver el video. Listo. Dice, ¿vieron cuando empiezan a hablarte en chino básico, no? Si la bomba está conectada, no sé qué.
Bueno, lo interesante es que yo solamente tuve que buscar una llave, soltar una tuerca, un tornillo, que empieza a escucharse tss, porque el agua ya viene directamente del tanque hasta que sale agua por eso y uno lo vuelve a cerrar. Y adivinen, ya se purgó la bomba. ¿Mm? Nuestra vida a veces es como esa bomba de agua. No necesito sacar la bomba, desarmarla, volver a activarla, llamar al especialista y necesito apretar una tuerca, ¿sí? Para empezar a ver cambios. Entonces, ténganlo en cuenta en este plan de vida. Es preferible decir, rezo 5 minutos, porque saben, cuando nos ponemos muy buenos desafíos, el demonio también los aprovecha. ¿Sí? Vieron que yo les dije, el demonio se goza en todos los extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se compromete a rezar 2 horas diarias, los 3 rosarios al día, ir a misa todos los días, confesarse una vez a la semana, comprometerse en la parroquia, no contestarle a los que le insultan, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que en menos de la semana usted ya rompió con todas las promesas que hizo y el demonio aprovecha y te dice, ¿viste que vos no podés? ¿Viste que no te sirvió de nada ese retiro? ¿Dónde está la gracia que se supone que estabas recibiendo? ¿Mm? Entonces hay que ser realistas y confiar en la gracia, por supuesto, pero algo concreto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cambios me ha pedido el Señor? O sea, el Señor nos ha mostrado en este retiro cosas concretas que no nos están haciendo bien. Entonces, por supuesto, pidiendo la gracia, pero ¿qué cambios me ha pedido el Señor? No más de 2, o sea, algo concreto, específico, algo que yo sentí que el Señor me habló a mí, punto. Sí, 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 dijo que mi esposa tiene que ser más buena conmigo. Algo de nosotros. Segundo punto, ¿cómo vivir mejor mi estado de vida? Es decir, vos tenés esposo o esposa, 1 Corintios 6 dice que el soltero se ocupa de las cosas del Señor, pero que el esposo se debe dedicar a su esposa y la esposa debe dedicarse a su esposo. Ay, padre, ya no me cayó tan bien. No, a lo que me refiero es que Dios, por eso digo, no es un cambio de golpe, pero ¿qué cosas concretas ahora yo puedo cambiar para ser mejor esposo o mejor esposa? ¿Qué cosas puedo hacer para ser mejor madre o mejor hijo o mejor hijo? ¿Mm? Pequeños detalles. No, no, por eso digo el estado de vida. O sea, ¿cómo puede ser mejor viuda? Sí, sí. Perdón, perdón. Ojo con la viuda alegre, dijeron por acá, ¿eh? A ver, no, no, en este caso sería, por ejemplo, cómo ser mejor abuela. Por ejemplo, y mejor abuela no significa ser malcriadora, sino cómo ayudar verdaderamente a sus nietos, ¿no? O sea, por eso digo estado de vida. Yo como sacerdote, ¿cómo puedo vivir mejor mi ministerio? ¿Qué cosas a lo mejor no están muy acorde con mi estado de vida y poder comprometerme con ese estado de vida? El tercer punto que tiro así es cómo ser mejor en mi trabajo u oficio. Y aquí es donde decimos, por ejemplo, ser honestos. Si yo entro a las 9, entro a las 9. Si yo llego a las 9:05, estoy robando 5 minutos del pago de mi salario. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo me llevo las cosas de mi trabajo a mi casa porque sobran, porque están de más, pues si yo me lo llevo sin permiso, están de más. Es de mi trabajo. ¿Se entiende? O sea, son como pequeños detalles que realmente, como decíamos al inicio,
la conciencia de pecado. A veces no está la conciencia de pecado, pero a medida que vamos orando, el Señor nos va revelando y digo, bueno, ¿cómo ser mejor empleado? ¿Cómo ser mejor empleador? O sea, ¿cómo hacer mejor mi trabajo? Si soy estudiante, ¿cómo puedo ser más comprometido con mi estudio? Porque lo que el Señor me va a pedir es mi estudio. Entonces, en el cuarto punto pongo cómo comprometerme más con la iglesia. Ayer nos compartía el padre Gastón y nos decía, es necesario que como cristianos nos comprometamos con un servicio en la iglesia. Y es verdad, es verdad. Nosotros somos iglesia, y debemos aprender a servir, ayudar en algo concreto. Entonces, ¿cómo comprometerme más con la iglesia? Y aquí ya el último punto, digo, es cómo cuidar, puse la palabra cuidar, más mi cuerpo. Hablamos de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, tengo que ir al médico, tengo que hacerme los chequeos. Yo siempre digo que todo en extremo es malo. O sea, si ya tengo presión alta, pues antes de que me digan come sin sal, pues empiezo a bajarle un poquito a la sal. ¿Sí? Eh, el ejercicio, el comer sano, o sea, la caminata que invitan, el cuidado personal también. Es decir, no nos vamos al extremo del maquillaje total, pero bueno, arreglarse un poquito no le hace mal a nadie tampoco. ¿Sí? O sea, se entiende, es mi cuerpo. ¿Qué puedo comprometerme conmigo mismo como templo del Espíritu Santo? ¿En qué puedo comprometerme con mi alma? Entonces, si veo que estoy loco, que hay cosas que no he podido superar de mi historia, pues debo buscar un psicólogo, porque el psicólogo es el profesional que trabaja el alma, ¿sí? O sea, con quien pueda hablar de las circunstancias, las emociones, las situaciones que yo he ido viviendo. Y si no, puedo ir al psicólogo del pobre, que es el cura. Pero consígale, pero dígale que necesita hablar un poquito. Porque si usted viene a hablarle 10 minutos antes de la misa, padre, necesito hablar, es medio complicado. Entonces, y con el alma me refiero a esto de las emociones y poder trabajarlas, poder aceptarlas, poder entendernos a nosotros mismos. Cuidado del alma, por ejemplo, también es el deporte, la salida, el despejar, el frenar el carro un rato, el tomarse esos 5 minutos para hacer nada. Frenar el pensamiento, frenar el cuerpo, relajar los músculos. Eso también es salud psicológica. ¿Sí? Hacer el corte, mi trabajo es mi trabajo, no puedo traerme mi trabajo a la casa, y hacer pagar a mi familia por los problemas del trabajo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, son pequeños detalles que, como digo, son salud psicológica y que el Señor nos lo muestra, créanme, el Señor también nos pide esto, ¿sí? No se puede servir a dos señores, ¿eh? Y cuidar, por supuesto, mi espíritu. ¿Qué cosas? Ayer una de las preguntas era que si compartíamos con gente que hace reiki o yoga o está en otras cosas, si nos contaminamos. Miren, la santidad de Dios transforma todo. No podemos perseguirnos diciendo no saludo a este, no saludo al otro, ay, no acepto nada. Hay que tener cuidado, no ser ingenuo tampoco, o como decía, dialogar, no compartir. Sí, o sea, no es intercambiar, pero podemos simplemente cuidarnos, ¿sí? Y en esto del cuidado está la oración de protección, que ya habíamos hablado cada día, la oración de sellamiento, está también el examen de conciencia. Por supuesto, es comprometerme con esos detalles, mi oración personal, mi participación en los sacramentos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Por último, quiero terminar con un texto de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses 1, del 3 al 11.
hago mías estas palabras para ustedes. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos ustedes a causa de la colaboración que han prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. Firmemente convencido de que quien inició en ustedes esta buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que yo sienta así de todos ustedes, pues los llevo en mi corazón, partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Pues testigo me es Dios de cuánto los quiero a todos ustedes en el afecto entrañable de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi corazón es que su amor crezca cada vez más en conocimiento y toda experiencia, con que puedan aquilatar lo mejor y llegar limpios y sin tropiezo al día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Que aquel que inició esta buena obra en ustedes, que ha iniciado en este retiro, la lleve a feliz término. Amén. Vamos a tener entonces estos minutos de meditación personal para que confeccionen su oración. Miren, yo solo les aconsejo, háganla ya. Estén o no estén en disposición, se sientan o no se sientan bien, háganla ya, porque después se les va a pasar. Sí, claro, no, pero créanme, créanme que uno lo deja para después y se perdió. Entonces, háganlo ya. La oración de fidelidad y el plan de vida. Tenemos poco tiempo, a las 11 inicia la celebración eucarística. ¿Recuerdan? Inicia. No es que llamamos, inicia la celebración eucarística. Ahí vamos a bendecir también, para los que preguntaron o pidieron por sacramentales, bendecimos todo lo que tengan, ¿sí? Agua, sal, aceite, libros, CDs, lo que sea. Las velas también, todo bendecimos en la misa. Y durante la misa es el tercer domingo de Cuaresma, pero vamos también a pasar la colecta. Esta colecta va a ser para el seminario, o sea, para ayudar a los seminaristas que están flacos y desnutridos, pobrecitos. Así que nada, como quieran y como decíamos ayer, con total libertad, ¿no? Pero para que sepan que va a estar allí la colecta. Nos vemos en un rato. Que el Señor los bendiga.